Han pasado varios días y era hora para decidir quién estudiante será el presidente que está a cargo de toda la clase. Repentinamente la excompañera de preparatoria de Chen, cuyo nombre es Yu, se había levantado para dar su presentación de las razones por la cual ella debería ser aceptada como presidenta del salón. Presentación que había convencido a todos sus compañeros, y después de esto Yu regresa a su asiento un poco agotada. Pero de repente Chen se había levantado de su asiento, mirando a Shen directamente a los ojos con una mirada de triunfador. El prota ahora era el centro de la atención de todo el salón. Su profesor tenía algunas expectativas de su alumno, y Chen, siendo antiguamente un millonario en su yo del futuro, procede a dar un discurso bastante rentable y beneficioso a todos sus compañeros presentes. Y sobre todo, lo más importante era, si lo eligen a él, tendrían una linda experiencia en su nuevo estilo de vida universitaria. El profesor estaba asombrado de Chen. Sin duda alguna, tenía un buen liderazgo, y tras unos cuantos minutos después de las votaciones, por fortuna de Chen, había ganado el puesto de presidente de la clase por 2 puntos extra encima de Yu. La chica estaba perpleja por su inesperada derrota, y con bastante enojo le recuerda a Shen que nunca debe confiar en los hombres por el resto de su vida. La chica estaba algo deprimida por no haber ganado el puesto, hasta que repentinamente Chen aparece detrás de ella para comentarle que la invitaría a cenar esta tarde. Yu, algo sonrojada, le dice que acaso tomó el puesto de presidente para enamorarla, aunque para Chen solamente quería hablar con ella sobre algunos asuntos, comentándole que si desconfía de él, que entonces que su buena amiga Shen la acompañe con ellos. Chen les menciona que aprovechando que les invitaría a comer, que no se tenían con qué contenerse en servirse por ellas mismas, y Yu, bastante contenta, procede a ir a sacar su platillo, diciéndole a Shen que la espere por un momento. La chica estaba demasiado nerviosa al estar enfrente de un chico, y de un momento a otro había notado que Chen le estaba viendo los ojos, ocasionando que termine sonrojándose aún más, y por fortuna de ella había llegado Yu con la comida. Yu le dice a Chen que le escupa de una buena vez de que quiere hablar con ella, por lo que Chen le comenta que solo quiere hablar sobre un asunto menor, y eso era que le quería darle el puesto de presidente a ella. La chica no podía creer lo que estaba diciendo, y Chen le pregunta el por qué ella quería ser la presidenta de la clase, de manera que Yu, un poco incómoda, le dice que solamente quería ganar algo de experiencia, preguntándole a Chen de cuál es su propósito en convertirse en el presidente de la clase, a lo cual Chen, bastante tranquilo, le responde que solo quería hacer algo de dinero. Y mientras ellos dos discutían, Shen muy tímidamente les dice que ya era hora de que se retire, pero Chen con una voz alta le ordena que se siente. Yu, bastante enojada, le dice a Chen de cómo se atreve a intimidar a una chica, por lo que el prota le comenta a Shen que la había invitado a comer y sería un total desperdicio de que nadie coma la comida que le compró, pero Shen le menciona que no quería retirarse en ese sentido, de modo que Chen, algo inconforme, le dice a la chica que los bollos eran bastante deliciosos. Pero Shen ya estaba llegando en su límite de vergüenza, y el prota le comenta que pensaba que ya no había lindas chicas en su salón, pero al parecer estaba completamente equivocado. Pero dejando de lado esto y yendo directamente al grano, le dice a Yu que le dejaría el cargo de presidente a ella, mencionándole que él se encargaría en los asuntos mayores y ella en los asuntos menores, pero Yu le dice que no la convencerá de ninguna manera, y Chen, con una cara atractiva, le comenta que siempre él ha sido fiel a sus palabras. Yu, avergonzada, termina aceptando su petición para seguidamente retirarse del lugar junto con su amiga Shen. Al siguiente día, nuestro protagonista junto con sus viejos amigos de prepa estaban teniendo una charla, pero al parecer su buen amigo Kim tenía algunas dificultades de su nueva vida universitaria, y mientras hablaban entre ellos, Chen había notado que Xiaoi estaba algo distraída y aprovecha este momento para llamar su atención, apoyándose de su hombro
miembro. Por el otro lado, Kim se preguntaba a él mismo que cuando llegará el día que tenga bastantes agallas como su buen amigo Chen, y uno de ellos, algo celoso, le pregunta a nuestro protagonista que le practique uno de sus logros desde que entró a la Universidad de Finanzas, por lo que Chen, bastante tranquilo y sereno, le responde que se había convertido en el presidente de su clase. Todos ellos habían reaccionado de una manera inesperada. No podían creer que su antiguo amigo moribundo con malas calificaciones en el pasado, que ahora sea el presidente de su salón de clases. Xiaoi estaba algo sonrojada al oír esto, y el chico aprovecha este momento para lucirse enfrente de ella, y cuando estaba a punto de hablar, repentinamente había llegado Yu a buscar a Chen para que se encarguen de algunas actividades que tenían pendientes, pero Yu había notado una pequeña mirada curiosa que se dirigía directamente a ella. Xiaoi, bastante sorprendida, no podía creer que Chen realmente era el presidente de su clase. El chico, bastante celoso y competitivo, le menciona a Chen que tal vez él se una al consejo estudiantil, y el prota, dándole batalla, le dice que al parecer tenían la misma idea. Y cuando regresa a su asiento, Kim le comenta que pensaba que ya no le gustaba a Xiaoi porque lo había rechazado anteriormente, a lo cual Chen le contesta de qué tonterías le estaba diciendo, pero Kim le comenta que no es normal que sea el presidente y quiere intentar unirse al consejo estudiantil, además porque intentó llamar la atención de Xiaoi anteriormente, pero Chen nuevamente le dice de qué tonterías le estaba diciendo, y tras unos cuantos minutos después todos ellos se habían retirado, y cuando Chen estaba a punto de irse también, Xiaoi lo estaba mirando con algo de destreza y con una fuerte voz le dice que está muy feliz que se esfuerce demasiado por ella y que muy pronto recibiría su respuesta, aunque él no entendía un carajo de lo que le había dicho Xiaoi, preguntándose del por qué ella cree que está enamorada de él. En el transcurso de algunas semanas, finalmente llegaron las vacaciones y Chen junto con sus viejos amigos se van de vuelta a sus hogares, esperando que el padre de Xiaoi venga a recogerlos, hasta que por fin él había llegado, por lo que su hija es la primera en subirse del vehículo. El chico aprovecha esta apertura para sentarse al lado de ella, pero Chen le dice que lo deje pasar primero, ya que se sentaría al final de la fila, de manera que el chico termina aceptándolo, pero lo que no sabía es que Chen le había tendido una trampa y termina sentándose al lado de Xiaoi, comentándole que había cambiado de opinión. El chico maldecía a ese bastardo con toda su alma, diciéndole que jamás volverá a confiar en él. Por fin habían llegado a su destino y el padre de Xiaoi procede a despedirse de ellos. Xiaoi estaba algo cansada por llevar su maleta, por lo que Chen le comenta que si quiere que le ayude a llevarlo, y el chico estaba algo celoso de esto, y cuando se iba a ofrecer como voluntario, Kim lo había detenido y llevado junto con él para acompañarlo, aunque para Chen no era algo beneficioso para él que digamos. Chen le decía a Xiaoi que lo espere, pero ella repentinamente se para enfrente de él, preguntándole que si quiere probar un bocado, a lo cual Chen se rehúsa completamente. El prota, al ver su rostro, no le quedaba de otra que aceptar y procede a darle una mordida, pero en ese justo momento había aparecido su padre enfrente de ellos, observando la escena del crimen. Después de aquel suceso, Chen se encuentra en un bar con su buen amigo Kim jugando al billar, y mientras estos dos jugaban, un par de chicas se aproximaban cerca de ellos, por lo que Chen decide sentarse por un momento para descansar, hasta que de un momento a otro había aparecido una chica enfrente de él ofreciéndole un trago, pero Chen le comenta que se vaya a divertir con su buen amigo el negrito de allá, y la chica se había acercado a él preguntándole con un tono de broma que si tiene pareja, de manera que Kim muy tímidamente le responde que aún no. Y tras una hora después, ellos dos deciden retirarse del bar, y mientras charlaban trivialmente, repentinamente se habían topado con Xiaoi enfrente de ellos. Kim, al ver esto, le dice que tomará la retaguardia, aunque Chen se cuestionaba que ahora mismo él y Xiaoi no eran nada por el momento, así que no había razones por la que ella esté enojada con él, y cuando le estaba saludando amigablemente, Xiaoi lo interrumpe, comentándole que supuestamente le había
dicho que ahorita se encontraba en su casa. Chen estaba algo confuso por esto y una de las amigas de Xiaoi le menciona a él que hoy estaban hablando de que tal vez Xiaoi le dé una oportunidad de salir con ella, pero Xiaoi asienta una pequeña bebida al suelo para seguidamente irse del lugar, mientras que su amiga le decía a Chen que se vaya al infierno. El prota no comprendía de lo que acaba de suceder, ya que solamente él había ido al bar con su buen amigo Kim a jugar al billar, mientras que Kim tenía un sentimiento de culpa, ya que fue idea de él de ir al bar con su buen amigo Chen. Tras una hora después, nuestro protagonista había llamado al teléfono de casa de Xiaoi, comentándole al padre de esta que si se encuentra ella, pero al parecer su padre, un poco nervioso, le responde que su hija estaba descansando y que lo vuelva a llamar mañana temprano. Y al siguiente día, Chen había marcado nuevamente en la casa de Xiaoi, pero desafortunadamente para él, su padre le comenta que su hija estaba afuera, diciéndole que marque más tarde. Nuevamente era Chen comentándole que si se encontraba Xiaoi, pero su padre le contesta que su hija aún había regresado. Pero Chen le menciona al padre de Xiaoi que hoy regresaría a la universidad, comentándole que se lo haga saber a su hija para posteriormente colgar la llamada. Su padre le pregunta del por qué se habían peleado. No se supone que eran amigos muy cercanos, le decía a su hija, mencionándole que su madre llegaría el día de hoy y si la ve en ese estado le haría todo tipo de preguntas. Xiaoi le dice a su padre que irá a lavar su cara, hasta que de pronto su padre, algo curioso, le pregunta a su hija que si estaba saliendo con Chen, ocasionando que Xiaoi se enoje aún más, respondiéndole que jamás se volverá a enamorar de ese mujeriego. Chen se encontraba preparándose para ir de vuelta a la universidad y antes de irse su madre le ofrece algo de dinero para sus gastos básicos, pero Chen le comenta que no es necesario ya que no le hacía falta dinero para seguidamente despedirse de ellos. Mientras por el otro lado la madre de Chen le comenta a su esposo que su hijo cada vez está creciendo, llegando al punto que ya no llega a necesitarlos, mencionándole que ya quería ver a su hijo casarse con una hermosa chica en cuanto termine de graduarse, y en ese mismo momento su padre de Chen había recordado aquella escena que había visto anteriormente. Finalmente Chen había llegado a la universidad, pero por desgracia para él había empezado a llover, pero de un momento a otro Shen, que se encontraba por ahí, había visto a Chen caminando entre la lluvia, pero con tan solo verlo empezaba a recordar aquella vez cuando Chen se estaba comiendo uno de sus bollos y debido a esto termina sonrojándose hasta que de pronto Chen la había visto. Chen le comenta que no escape de él, ya que no tiene intenciones de comerla, pero hablando de comer, le pregunta a Shen que si quiere almorzar con él en un restaurante, por lo que la chica, muy sonrojada, le responde que acepta, pero primero tendría que ir a su habitación, y cuando había regresado ya no tenía consigo su paraguas, de manera que Shen le dice que se lo había dado una amiga suya, y el prota, un poco enojado, le comenta que acaso no la necesitaba ella, por lo que la chica, bastante avergonzada de esto, le responde tímidamente que no se tenía que preocupar. Finalmente habían llegado a un restaurante, pero Chen había visto que la chica no se encontraba comiendo, mencionándole que acaso la comida que se había comprado ahora mismo eran para sus gastos de su universidad, y Chen tímidamente le responde que no se preocupe ya que tenía dinero ahorrado, por lo cual Chen le pregunta que acaso lo culpará por haber gastado su dinero, pero la chica se lo niega tímidamente. Chen aprovecha esta apertura para preguntarle que por qué mejor no sea su novia, provocando que la chica al oír esto termina arrojando su platillo accidentalmente, comentándole con una cara algo llorona que se podría parar de decir ese tipo de cosas, de manera que Chen, un poco arrepentido, nunca se imaginó que reaccionaría de esa forma y le pide algunas disculpas a Shen, y la chica, bastante avergonzada, había cruzado miradas con Chen, comentándole tímidamente que ya se tenía que ir, pero Chen le contesta que él también tenía que irse, diciéndole que se adelantaría primero, y la chica, al verlo irse, había notado que una pequeña carta estaba sentada en su mesa. Al parecer, Chen se había olvidado de ella.
Al siguiente día, Chen se encontraba descansando en el salón de clases hasta que repentinamente había llegado Yu, diciéndole de qué intenciones tenía con Shen en haberle dejado una carta, por lo que Chen le dice que era un secreto privado entre él y ella, ocasionando que Yu se enoje con él. Pero el prota le pregunta que si Shen había abierto lo que contenía la carta. Yu le responde que lo había abierto por ella, comentándole que para ser honesta no tiene caso como un tipo como él salga con Shen, diciéndole de cuál era su objetivo en enviarle más de $50, de modo que el prota le dice que no lo hizo con malas intenciones y que puede confiar en él, ya que no la obligaría en hacer cosas malvadas y también no le pondría un dedo encima suyo. Yu, con una cara desconfiada, realmente sigue con la idea que Chen está detrás de su amiga. El protagonista, algo curioso, le pregunta a Yu que si se ha enamorado alguna vez, haciendo que la chica termine sonrojándose para seguidamente irse del lugar y sentarse al lado de Shen, pero ella había visto a nuestro protagonista mirándola directamente a los ojos, ocasionando que Shen tímidamente se cubra su cara con sus brazos, apoyándose de la mesa. Después de haber terminado la clase, Chen decide sentarse al lado de ella, preguntándole que si la ha echado de menos, y le menciona que si tiene complicaciones con los exámenes y con mucho gusto estaría dispuesto a ayudarla. Yu había visto que el protagonista estaba molestando nuevamente a su amiga, pero Chen le había dado una nota donde contenía información de cómo ganarse una beca, haciendo que Yu se ponga emocionada por esto, y Chen aprovecha esta apertura para seguir molestando a Shen. El prota aprovecha para mencionarle a Yu que deberían organizar una actividad para mejorar la unión de su salón. Dicha actividad consistía en ver una película en parejas de dos que ayudaría a fortalecer lazos entre sus compañeros de clases, y Chen decide pararse de su asiento para informarles a todos sus compañeros que se realizaría una actividad en su salón, y eso era en ver una película por parejas, y por ello tendrían que formar una fila para asignar sus asientos del cine, y entre uno de ellos Shen le había tocado el número 706, y una de las hermosas chicas del salón le pregunta a Chen con mucha curiosidad de qué número le había tocado, y se hace un poco la tonta para ver su número, y tras ver el número y la de ella que no coincidían, procede a irse del lugar con una cara algo decepcionada. Ha llegado finalmente el día que irían al cine entre todos sus compañeros del salón, en donde se encontraba Chen esperando a una persona. Esa persona era la propia Shen, pidiéndole algunas disculpas por haber llegado un poco tarde, y tras esto proceden a irse juntos en camino a ver la película. Chen le comenta a la chica que si planea comer algo mientras ve la película, de modo que Shen, algo insegura, le responde que aún no lo había decidido, por lo que el prota, un poco enojado, le comenta que lo espere por un momento. La chica se decía que al parecer lo había hecho enojar, pero repentinamente Chen, de una manera sorpresiva, había aparecido detrás de ella, y el prota le dice que tenga mucho cuidado para seguidamente llevársela con él al cine. Mientras veían la película, Chen estaba viendo el rostro de Shen de cómo ella parecía estar al tanto de la película, hasta que de repente Shen siente que la habían tomado de su mano mientras agarraba algo de palomitas, y Chen, bastante confiado, le comenta que no vaya a hacer ningún ruido ya que estaban en la mejor parte. Chen le pregunta a la chica de qué le pareció la película, mencionándole que deberían ir más seguido juntos al cine, y si no le responde lo tomaría como un sí, a lo cual Shen le contesta tímidamente que no le desagradaba la idea, pero el prota había mirado a Shen muy detenidamente y sin lugar a duda era una hermosa chica, hasta que de pronto un tipo que cruzaba por ahí había empujado a Shen accidentalmente, provocando que besara la frente de Shen desprevenidamente y... Chen le pregunta a la chica que acaso quería matarlo y le ofrece su mano para que lo ayudara a subir. Shen no paraba de disculparse profundamente con Chen, mientras que él le comenta que iría a cambiarse de ropa a su dormitorio y procede a irse del lugar de una manera bastante divertida, ocasionando que Shen saque algunas pequeñas carcajadas.
Al siguiente día, Chen no podía dormir tranquilamente por uno de sus compañeros de piso, por la razón que el chico lo había rechazado, y uno de sus compañeros le menciona que recientemente escuchó un rumor donde una supuesta chica que había saltado del tercer piso por una ruptura de su pareja que había tenido. Chen, al escuchar esto, un recuerdo de Xiaoi se le cruzaba por la mente y procede a retirarse de enseguida de su habitación para ir a buscarla. Por fin había llegado al edificio de su dormitorio y le pide al vigilante del edificio que estaba buscando a una chica llamada Xiaoi, mientras hacía pasar por el nombre de su padre. Xiaoi había bajado del edificio un poco adormilada hasta que se había topado con Chen, y con tan solo verlo decide volver a su dormitorio, pero Chen la detiene, comentándole que no puede seguir peleándose durante toda la vida. Y Xiaoi, un poco tsundere, le menciona por qué no mejor que vaya a hablar con las chicas del bar, de manera que Chen le dice que si continúa con esa actitud no le quedará de otra que colgar un enorme cartel en su edificio donde está escrito el número de su dormitorio junto con la frase de que cuidará a sus hijos por él. Xiaoi le responde de que acaso estaba demente, pero Chen le menciona que no le dio tiempo para explicarle la situación de aquella vez. Él solamente había acompañado a su amigo Qin, ya que recientemente tuvo una discusión con su madre y lo había invitado al bar para desestresarse un poco. Xiaoi, un poco inconforme, le pregunta de qué habían hecho dentro del bar, a lo cual Chen le responde que solo jugaron al billar. Xiaoi, al oír esto, le comenta a Chen que la acompañaría mañana temprano a la biblioteca para estudiar juntos, para posteriormente regresar a su dormitorio. Llegando finalmente el día, Chen se encontraba esperando a Xiaoi afuera del edificio cuando finalmente ella había salido, sorprendiendo a todos los chicos que se encontraban por ahí por su gran belleza, ocasionando que todos ellos se les acerque a ella para ofrecerle sus desayunos, de manera que Chen, aprovechando la oportunidad, decide tomar un desayuno de uno de ellos. El chico estaba algo molesto, pero Xiaoi se lo había llevado con ella a la biblioteca. La chica, un poco enojada y buscando algo de atención de Chen, le pregunta a él que acaso no tiene intención de preguntarle de quién rayos eran esos chicos, pero Chen, de una manera desinteresada, le dice para qué motivo, haciendo que Xiaoi se enoje aún más con él y le tira su bolso para que busque una mesa para ellos dos. Y mientras que los enamorados se encontraban estudiando, Chen había notado que un extraño chico, que al parecer era el hermano de Xiaoi, los estaba espiando a escondidas y le pregunta a ella de que si muy a menudo ha recibido muchas confesiones, por lo que Xiaoi le responde que sí. Entonces la razón por la que había traído a su hermano como escudo era para evitar ese tipo de cosas, de manera que Xiaoi de una forma juguetona le había respondido que sí, y Chen, al ver su hermoso rostro, le comenta que entonces la ayudará para que jamás vuelvan a acercarse a ella, para seguidamente darle un beso inesperado.